بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Respetados oyentes, primero que todo agradecemos a Allah, el Todopoderoso, el Altísimo, por darnos una vez más la oportunidad de reunirnos en esta charla. Le pedimos a Allah que nos dé a todos nosotros de poner en práctica, de inspirarnos de lo que se haya hablado y de lo que se haya escuchado, primero que todo a mí y luego a todos los oyentes. Anteriormente habíamos conversado sobre el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala y básicamente en el Sagrado Corán se mencionan dos métodos por los cuales el siervo puede conocer al Creador. Número uno, reflexión en su propia vida, en otras palabras, el autoconocimiento, y quedó pendiente el segundo punto y el segundo método, el cual era la reflexión en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Como nosotros estamos en el mes de Rabi'ul Awwal, en el mes en el cual nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por esta razón, inshallah, el segundo punto lo dejamos para más adelante y hoy nos vamos a enfocar en el conocimiento del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Es muy importante y un deber de cada creyente que cree en Allah y su profeta que conozca a qué profeta sigue. Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán, Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. ¿Acaso no llegaron a conocer a su profeta, a su enviado, que lo están rechazando? Este versículo claramente indica la importancia del tema que vamos a conversar. Respetados oyentes, Allah Azza wa Jalla creó la tierra, los cielos y todo lo que se reside entre estas dos creaciones con el objetivo de que el siervo, reflexionando en la creación, reconozca al Creador. Reflexionando en el diseño, reconozca al diseñador. Pero lamentablemente, a lo largo de la historia, desde Adam alayhi salam hasta el día de hoy, muchas personas se beneficiaron de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Se beneficiaron de todo lo que Allah le facilitó, ya sea de comer, ya sea de beber, ya sea de vestir o cualquier otra necesidad. Pero lamentablemente, aún beneficiándose de la creación de Allah Azza wa Jal, no llegaron a conocer al Creador, lastimosamente. Queridos hermanos, pero hay un método que no hay ninguna persona que se haya beneficiado de esa fuente y no haya logrado conocer a Allah. Y esa fuente y ese método es la vida del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cada individuo que se benefició de las enseñanzas del profeta alayhi salatu wa salam, se enfocó en la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam, llegó a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. La vida del profeta es el método más impactante para conocer a Allah azza wa jalla. Queridos hermanos, a una persona, si se le ama en esta vida mundana, se le ama básicamente por dos razones. La primera razón por la cual se le ama a esa persona son sus talentos personales. Y la segunda razón por la cual que se le ama a esa persona son sus favores, la colaboración que él hace hacia los otros. Estos son los dos puntos por los cuales se le ama a una persona. Y estas dos características las encontramos en el profeta sallallahu alaihi wasallam a su perfección. ¿Y por qué me estoy enfocando en estas dos características? Porque unos de los derechos del profeta sobre nosotros es amar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Si nosotros conocemos
cuáles eran los talentos, las cualidades, las características del profeta sallallahu alaihi wasallam y cuáles son los favores del profeta sobre nosotros, vamos a amar definitivamente al profeta sallallahu alaihi wasallam. Primero nos enfoquemos en los talentos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos a preguntarle al Sagrado Corán, ¿cuáles son los talentos y cuáles son las cualidades y las características del profeta alayhi salatu wassalam en el Sagrado Corán? Le preguntemos a Allah subhanahu wa ta'ala. En muchos versículos del Sagrado Corán, Allah azza wa jalla nos expresa el valor de su mensajero, nos expresa el valor del profeta alayhi salatu wassalam. Número 1. Todos los profetas que se mencionan en el Sagrado Corán, Allah azza wa jalla los llama por sus nombres. A Noé le dice Allah ya Nuh, a Abraham le dice ya Ibrahim, a Lut le dice ya Lut, a Hud le dice ya Hud, a Musa le dice ya Musa. Todos los profetas fueron llamados en el Sagrado Corán por sus nombres. Pero cuando llega el momento de llamar al amado, al querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah no lo llamó por su nombre. Nunca, en ningún lugar, en ninguna aleya del Sagrado Corán se menciona ya Muhammad, sino que Allah azza wa jalla, para expresar el amor, para expresar el cariño hacia el profeta alayhi salatu wasalam, lo llama a través de sus apodos. Le dice, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak. En otro versículo dice Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. En otro versículo dice Allah, ya ayyuhal muzammil. En otro versículo, ya ayyuhal muddathir. De diferentes formas y con diferentes apodos se le llama al profeta alayhi salatu wassalam, el cual claramente indica el valor del profeta sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Allah azza wa jalla, número 2, en el Sagrado Corán ha jurado por diferentes especies y a través de ese juramento se expresa la importancia de los jurados. La vida del profeta alayhi salatu wassalam es de tanto valor, de tanto rango, que Allah azza wa jalla, en especial en el Sagrado Corán, jura por la vida del profeta sallallahu alayhi wasallam y dice, la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Juro por tu vida, oh Muhammad, que esa gente de Dur alayhi salam están emborrachados en las tentaciones y en los desvíos. La'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah azza wa jalla jura por la vida del profeta sallallahu alayhi wasallam. Número 3. En el Sagrado Corán se mencionan diferentes profetas y cada profeta se menciona con una cualidad específica. Si vemos a Musa alayhi salam, Allah azza wa jalla dice, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Era sincero. Enfocamos en Ayyub alayhi salam, Allah azza wa jalla dice, inna wajadnahu sabira. Lo menciona con la paciencia. Ibrahim alayhi salam, Allah azza wa jalla lo menciona con la devoción. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Ismail alayhi salam, Allah lo menciona con la sinceridad. Innahu kana sadiqal wa'di, que cumplía con las promesas. Wa kana rasulan nabiyya. De la misma forma, otros profetas se mencionan con diferentes cualidades específicas. Cuando llega el momento de mencionar al amado Muhammad sallallahu alayhi wasallam, todas las cualidades del profeta alayhi salatu wassalam estaban a su perfección. Allah no apreció una cualidad específica, sino Allah dice, innaka la'ala khuluqin azim. Oh profeta, tus cualidades, todas, sin ninguna diferencia, están a su perfección. Innaka la'ala khuluqin azim. Aisha radiyallahu ta'ala anha, la esposa del profeta sallallahu alayhi wasallam, cuando se le pregunta cuáles eran los modales del profeta sallallahu alayhi wasallam, Aisha radiyallahu ta'ala anha pregunta, ¿acaso no recitan el Sagrado Corán? Si recitarían el Sagrado Corán, encontrarían al profeta sallallahu alayhi wasallam en el Sagrado Corán. O sea, el profeta alayhi salatu wasallam era un Corán práctico, un Corán en forma de texto y escrito, lo tenemos en la forma de un libro, y el Corán práctico, caminando, conviviendo con la gente, respetando a los mayores, siendo compasivo con los menores, lo encontramos en la vida del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Además, el profeta alayhi salatu wa sallam, desde su infancia hasta en su adolescencia, en la juventud, el profeta alayhi salatu wa sallam
fue muy confiable en la gente de la Meca. Hoy en día, cada persona ama sus bienes y cada individuo desea cuidar sus bienes, y hoy en día el lugar más confiable, y si no es confiable lo tiene que hacer, son los bancos. Deposita sus bienes en los bancos para que no se enfrente con la perdición, para que no se le pierdan. Imagínense en la época del profeta, en su juventud, el profeta sallallahu alaihi wasallam era reconocido como as-sadiq, el sincero, al-amin, el honesto. Y en otras palabras podemos decir que era el banco en la Meca. La gente dejaban su dinero y guardaban su dinero y sus bienes donde el profeta alayhi salatu wasalam. Podemos entender qué clase de modales tenía el profeta alayhi salatu wasalam antes de la profecía, o sea, antes de los 40 años de edad, cuando se empezó la revelación del Sagrado Corán. Cuando empezó la revelación del Sagrado Corán y el profeta alayhi salatu wasalam fue declarado como un profeta y empezó a predicar las palabras y el mensaje de Allah el Todopoderoso, la gente de la Meca le preguntan al profeta, oh profeta, ¿cuál es la evidencia para comprobar que el mensaje que estás predicando es un mensaje real? Imagínense cuál es la respuesta que da el profeta. Esa respuesta nadie la puede dar en la vida, nadie. El profeta alayhi salatu wassalam los desafía a la gente de la Meca y le dice, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِ. Le pone toda su juventud y adolescencia, la etapa más delicada de la vida, se la pone al frente de la gente, de la Meca, y le dice que mi capítulo de la adolescencia y de la juventud está al frente de ustedes. Si ustedes atestiguaron mis modales, mi confianza en esa etapa tan delicada, ¿acaso me van a negar en este momento cuando ya estoy en una edad de 40 años? El profeta alayhi salatu wasalam presentó su juventud al frente de la gente para comprobar el mensaje que estaba predicando. Esos eran, queridos hermanos, los modales del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. No solo esto, sino que en el Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal certifica la vida del profeta alayhi salatu wa salam, certifica sus órganos, los órganos del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal jurando, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, dice, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Allah Azza wa Jal ahí está certificando el camino del profeta, que el profeta alayhi salatu wassalam no está desviado. Después dice Allah, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah Azza wa Jal dice, certificando sus palabras, que las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam realmente es una revelación de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego certifica su profesor, y Allah Azza wa Jalla dice, Allamahu shadidul quwa, está certificando al ángel Gabriel. Luego certifica Allah Azza wa Jalla diciendo, Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, certificando su corazón. Y luego certifica su vista y dice, Ma zagha al-basaru wa ma tagha. Allah Azza wa Jalla certifica a su profeta alayhi salatu wassalam en el Sagrado Corán. Otro punto que menciona y expresa el valor del profeta sallallahu alayhi wa sallam en el Sagrado Corán, en el Sagrado Corán se mencionan muchos profetas que predicaron la palabra de Allah Azza wa Jalla. La gente se pusieron opuestos, se pusieron en contra de los mensajeros de Allah. Los mensajeros de Allah se defendieron. ¿Qué dijeron? Laysa bi safaha, walakinni rasulun min rabbil alamin. Laysa bi dhalala, walakinni rasulun min rabbil alamin. No estoy extraviado, no estoy desviado, no soy loco, soy el mensajero de Allah Azza wa Jal. Cuando la gente se burlan del profeta sallallahu alayhi wa sallam, el que defiende no es el profeta, sino que el que defiende es Allah subhanahu wa ta'ala. Desde el cielo, Allah Azza wa Jal responde lo que dicen de lo que se niegan los incrédulos de la Meca. Y en muchos versículos encontramos defensa de parte de Allah subhanahu wa ta'ala por su profeta sallallahu alayhi wa sallam. Dice Allah, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. Esos incrédulos dicen que tú no eres un mensajero. كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Cuando dijeron, إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, que el profeta es loco, Allah Azza wa Jalla responde en el Sagrado Corán y dice, نُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. Jurando, Allah Azza wa Jalla responde y dice, oh profeta, tú no estás loco, estás totalmente bien encaminado.
En una ocasión, el profeta alayhi salatu wassalam, cuando empezó a predicar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta alayhi salatu wassalam se dirigió hacia la montaña llamada Safa y reunió a toda la gente de la Meca. Y le dijo a la gente, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Digan la ilaha illallah, dejen la idolatría, crean en Allah subhanahu wa ta'ala, en un Allah, y serán exitosos. El mismo tío del profeta, sallallahu alaihi wasallam, tomó 2 pasos adelante y le dice, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Maldiciones sean sobre ti, oh profeta, oh Muhammad, para esto nos reuniste. La respuesta viene de parte de Allah subhanahu wa ta'ala desde el cielo. Y Allah azza wa jalla le responde. Y esa respuesta que Allah reveló desde el cielo, hasta el día de hoy lo recitamos. Y hasta el día del juicio final será recitado. Allah azza wa jalla dice, Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. Maldiciones, perdición sea para Abu Lahab. No le sirvió para nada ni su familia, ni su dinero, ni sus bienes. ¿Por qué? Porque se negó del mensaje del profeta, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Responde Allah desde el cielo. De igual manera, en una ocasión, el profeta alayhi salatu wa sallam tuvo 7 hijos, 4 hijas y 3 hijos. Las hijas vivieron, los hijos en una temprana edad fallecieron. Cuando los incrédulos de la Meca ven que los hijos del profeta están falleciendo en su temprana edad, empiezan a decir, a llamar al profeta sallallahu alaihi wasallam con una palabra, abtar. La palabra abtar significa aquella persona cuyo linaje ya está cortado, o sea, aquella persona que no tendrá más descendencias, no tendrá linajes que los van a sustituir en la vida futura. Como los hijos del profeta alayhi salatu wasalam fallecieron en la temprana edad, esto es lo que decían los incrédulos de la Meca. Allah azza wa jalla responde desde el cielo y Allah azza wa jalla revela un capítulo del Sagrado Corán muy bello que hasta el día de hoy lo recitamos y será recitado hasta el día del juicio final. Allah azza wa jalla dice, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ciertamente te hemos concedido con la abundancia tanto en tu familia, porque hasta hoy en día aún sigue la familia del profeta alayhi salatu wassalam, a través de su hija Fátima y los 2 hijos de Fátima, Hassan y Hussein, hasta el día de hoy sigue el linaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pedimos la abundancia en su sentido biológico y abundancia en su sentido religioso también, que hasta el día de hoy todos nosotros somos los hijos espirituales del profeta alayhi salatu wassalam y hasta el día del juicio final estará en abundancia, en aumento. Inna a'tainaka al-kawthar. Luego dice Allah, fasalli li rabbika wanhar. Oh profeta, dedícate hacia la oración y realiza los sacrificios. Y luego Allah responde a esos incrédulos que le dijeron al profeta abtar. Allah azza wa jalla dice, Inna shani'aka huwa al-abtar. Abtar no eres tú. El cortado del linaje no eres tú. Aquellas personas que te odian, realmente ellos son los cortados de linajes que en el día de hoy no hay ningún rastro y ninguna huella de sus linajes. Esta es la respuesta que Allah azza wa jalla dio en el Sagrado Corán, defendiendo a su profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. De igual manera, Allah azza wa jalla en el Sagrado Corán prometió a su profeta sallallahu alaihi wasallam que su nombre será elevado hasta el día del juicio final. Hoy en día no hay ninguna esquina en el mundo en donde no se esté diciendo Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah azza wa jalla dice wa rafa'na laka dhikrak. Nosotros nos vamos a encargar de elevar tu nombre a nivel mundial. Está elevado el nombre y el honor del profeta sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Y en otra ocasión, y es una ocasión muy especial, un versículo muy especial del Sagrado Corán, hoy en día nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es buscar la complacencia de Allah. Por eso es que cumplimos con nuestros deberes religiosos, rezamos, oramos, estudiamos, nos dedicamos en el trabajo, tomando en cuenta los principios que nos pone el Corán y las doctrinas del profeta, y el objetivo principal es complacer a Allah azza wa jalla. Nosotros,
Toda la creación busca la complacencia de Allah. Pero en el Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal consola a su profeta para complacer a su propio profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah dice en Surah Ad-Duha: "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda". Oh profeta, no te preocupas, te voy a dar tanto que te vas a complacer de mí. Allah Azza wa Jal complace a su profeta sallallahu alaihi wasallam. Este es el valor. Y estos son los talentos del profeta sallallahu alaihi wasallam que se mencionan en el Sagrado Corán. De igual manera, los compañeros del profeta alaihi salatu wasallam también a través de poesías mencionaron los talentos, las especialidades y las características del profeta. Un poeta del profeta que se llama Hassan bin Thabit radiyallahu anhu, él dice, mencionando la belleza del profeta alayhi salatu wasalam, él dice: "Wa ahsana minka lam tara qattu ayni". Una persona más bella que ti, oh profeta, nunca lo atestigué en mi vida. "Wa ajmala minka lam talidil nisa'u". Una persona tan bella como tú nunca le dio a luz una mujer. "Khuliqta mubarra'an min kulli aybin". Oh profeta, tú has sido creado puro de todas las faltas y los defectos. "Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u". Parece como si estuvieras como si estuvieras apareciendo en esta vida y como tuvieras esa belleza a tu gusto. Estas son las palabras que dijo Hassan bin Thabit mencionando la belleza del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estos son algunos ejemplos. Además, hasta los no musulmanes apreciaron y atestiguaron el valor, la dignidad, el honor del profeta sallallahu alaihi wasallam. Le voy a dar solo dos ejemplos. Número uno, un filósofo muy conocido, George Bernard Shaw. ¿Qué es lo que él dice? Le voy a leer el texto en inglés y después se lo traduzco. Él dice: "I believe if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring much needed peace and happiness". Él dice que si una persona como el profeta Muhammad hubiera estado en esta época moderna, él hubiera resolvido los problemas de una forma que aseguraría la paz y la tranquilidad para ambas partes. Y más adelante él dice: "I have studied him". Yo lo he reconocido, lo he estudiado. "The man, and in my opinion, is far from being an antichrist". Él dice que yo lo he conocido, lo he leído, lo he estudiado, es una persona que nunca habló mal de Jesús. Y luego dice: "He must be called the savior of humanity". Muhammad se debe reconocer como el salvador de la humanidad. Y luego lo que dice es algo especial. Dice: "I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable in the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today". Él dice que como hoy en día, está hablando de su época, Muhammad ha sido aceptado y está siendo aceptado en Europa. La gente lo está recibiendo con amor, con cariño. Voy a dar toda la garantía que en la vida futura también Europa lo va a aceptar. Por eso es que hoy en día estamos viendo como a través de las redes sociales, como se está levantando el honor del profeta, se está levantando el Islam, día a día se está volviendo más abundante. Estamos viendo ofensas, estamos viendo posturas de caricaturas y respeto al profeta alayhi salatu wassalam. Recuerden, se dice un dicho que el Islam idha harabuhu ishtadda wa idha tarakuhu imtadda. El Islam es una religión que si alguien va a luchar en contra de ella se va a fortalecer más, y si alguien la dejará se va a extender más. Por eso se dice que the religion of Islam has flexibility. The more you press it down, the more it will flourish. La religión del Islam tiene una flexibilidad en sí. Lo más que tú la presiones, más se va a abundar, más se va a extender. Esa es la religión del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Y otro no musulmán, no creyente, que alabó al profeta alayhi salatu wassalam, se reconoce por el libro que él escribió que se llama The 100 Ranking of the Most Influential Personalities in the World. Las 100 personas más influyentes en la historia
él encabeza al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo pone de número 1. Y él dice, después comenta también, él dice, my choice of Muhammad to lead the list of the 100 ranking of the most influential personalities in the world may be surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only one person in the history who was supremely successful in both religious and secular levels. Él dice que mi elección al profeta Muhammad para encabezar esta lista de los 100 ranking de las personas más influyentes a nivel mundial puede sorprender a algunos y puede ser preguntada por otros, pero él dice que el profeta Muhammad era la única persona en toda la historia la cual era supremamente exitosa tanto a nivel secular como a nivel religioso. Queridos hermanos, ese es el profeta que tenemos, sallallahu alaihi wasallam, que hasta los no musulmanes que no estaban influidos por las influencias islamofóbicas, alabaron al profeta, sallallahu alaihi wasallam, a base de la justicia. Estos son algunos ejemplos de la primera razón y del primer punto por el cual se ama a una persona, los talentos personales. Y la segunda razón y el segundo punto por el cual se ama a una persona son sus favores hacia los demás. ¿Cuántos favores el profeta sallallahu alaihi wasallam ha hecho sobre nosotros? Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah Azza wa Jal dice, está hablando sobre el profeta en el Sagrado Corán, que se ha presentado al frente de ustedes un profeta, que es entre ustedes. Allah Azza wa Jal dice, el profeta alayhi salatu wasalam también es un ser humano, al igual que ustedes. ¿Y por qué el Corán se enfoca en esta cualidad del profeta sallallahu alayhi wasallam? Para que una persona no considere al profeta superior a la naturaleza humana y deje de seguir sus doctrinas. Diga que ese profeta era un profeta muy fortalecido espiritualmente, no era un ser humano, era un ángel. ¿Cómo nosotros podemos seguir al profeta? Y realmente eso es lo que ocurrió con Isa alayhi salam. Isa alayhi salam le dieron un estatus más alto del ser humano por algunos milagros que Allah le había concedido, por el cual se cerraron las puertas del seguimiento de sus doctrinas y de su personalidad. Pero Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán claramente dice: "Qul innama ana basharun mithlukum", o profeta, dile a la gente que yo soy un ser humano al igual que ustedes. Pueden seguir mis doctrinas, porque yo también sentía lo mismo que sienten ustedes. Comía, bebía, vivía con mis esposas, convivía la vida matrimonial, la vida social. De la misma forma que ustedes lo hacen, de esta manera vivió el profeta alayhi salatu wasalam, y nadie tiene la excusa para escaparse de seguir las doctrinas del profeta sallallahu alayhi wasallam. Dice Allah: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum", ese profeta es de entre ustedes. Y luego dice: "Azizun alayhi ma anittum", las dificultades que ustedes sufren en la vida, esas dificultades, el profeta alayhi salatu wasalam siente esas dificultades que se enfrentan ustedes. Por eso, todo lo que nos enseñó el profeta alayhi salatu wasalam nos asegura la paz, nos asegura el bienestar. ¿Por qué el profeta nos prohíbe el alcohol, el licor? ¿Por qué nos prohíbe? Porque el licor nos causa daño mental, nos causa daño en nuestra salud. No está asegurando la paz el profeta alayhi salatu wasalam. ¿Por qué el profeta alayhi salatu wasalam nos prohíbe, por ejemplo, el puerco? Por sus bacterias le puede causar daño al ser humano. ¿Por qué el profeta alayhi salatu wasalam nos prohíbe decir mentiras? Porque uno se está haciendo daño a sí mismo, va a perder la confianza en la gente. Todo lo que nos enseñó el profeta alayhi salatu wasalam nos asegura la paz. El profeta alayhi salatu wasalam, a través de su vida también, cuando se le ofrecían dos opciones, el profeta escogía lo más sencillo. Y muchas adoraciones el profeta alayhi salatu wasalam no las realizó para que no sean obligatorias para las generaciones que van a venir hasta el día del juicio final. Todo esto proviene de este versículo del Sagrado Corán: Azizun alayhi ma anittum. Luego Allah Azza wa Jalla dice: Harisun alaykum, que el profeta alayhi salatu wasalam tiene muchas ansias hacia ustedes. Y un dicho y un relato del profeta sallallahu alayhi wasallam que expresa este punto, se narra que una vez el profeta sallallahu alayhi wasallam estaba sentado con sus compañeros,
y le dice a sus compañeros que tengo ansias de ver a mis hermanos. Los compañeros, los sahaba, al escuchar esto, le dicen al profeta que, oh profeta, ¿acaso no somos nosotros tus hermanos? El profeta le responde a ellos, ustedes son mis compañeros, mis hermanos serán aquellas personas que vendrán en el tiempo, en la época futura. No me habrán visto, aún así creerán en mí y seguirán mis doctrinas. Queridos hermanos, el profeta tenía las ansias de ver a nosotros, de estar con nosotros. Harisun alaykum, y luego dice Allah, bil mu'minina raufur rahim. El profeta, alayhi salatu wassalam, es compasivo, es misericordioso con los creyentes. Cuando vemos la misericordia del profeta, sallallahu alayhi wasallam, no solo se refiere a la misericordia hacia una categoría, sino que este concepto Allah lo amplía en otro versículo y Allah dice, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que, oh profeta, no te hemos enviado sino como una misericordia para todo el universo. Cuando se dice alamin, para todo el universo, en esta palabra está incluida toda la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, el profeta no solo fue una misericordia para nosotros los musulmanes, sino que también fue una misericordia para los no creyentes, también fue una misericordia para los animales y para toda la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el favor del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia toda la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a tomar ejemplo uno por uno. Misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia la humanidad. Antes del profeta sallallahu alaihi wasallam había una época totalmente oscura, una época llena de ignorancia, incredulidad, dominaba la comunidad de la Meca. Los árabes, por cosas pequeñas, formaban conflicto y esos conflictos duraban hasta años, no terminaban. Cuando llegó el profeta alayhi salatu wassalam, básicamente se realizaron algunos cambios. El primer cambio que se realizó por la llegada del profeta alayhi salatu wassalam es el desarrollo del conocimiento. El profeta alayhi salatu wassalam nos mostró la importancia de procurar la sabiduría y el conocimiento. Toda clase de conocimiento, no solo se refiere al conocimiento religioso, toda clase de conocimiento fue promovida por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Imagínense, queridos hermanos, que hoy en día, por ejemplo, si una persona está adorando, un grupo de personas está adorando a un material o a una especie específica, no se pueden hacer investigaciones. ¿Por qué? Porque esa especie se reconoce como una especie sagrada y aquellas personas que la adoran no permitirán a la gente que hagan investigaciones en esas especies. Cuando llegó el profeta alayhi salatu wassalam, el profeta nos enseñó que el sol no es para adorar y esto abrió la puerta para la ciencia. El profeta nos enseñó la luna no se adora. El profeta nos enseñó los árboles no se adoran, los animales no se adoran. Todo esto abrió la puerta de la ciencia por el cual se está haciendo investigaciones y nuevos descubrimientos, investigaciones científicas se están realizando. Todo esto proviene de la enseñanza del profeta alayhi salatu wassalam. El profeta alayhi salatu wassalam nos enseñó que el único digno de ser adorado es Allah subhanahu wa ta'ala. De la misma manera, en una batalla que se llama la batalla de Badr, en esa batalla, cuando los cautivos llegaron, el profeta alayhi salatu wassalam hizo un trato con ellos. Algunos, lo que tenían la capacidad de pagar la multa y la pena, pagaron la multa y fueron liberados. Otros, el profeta alayhi salatu wassalam, a través de su misericordia, los liberó voluntariamente. Y había un grupo de personas que sabían, que tenían conocimiento, profesores. El profeta alayhi salatu wassalam hizo un contrato con ellos. El profeta les dijo que les enseñen a los niños y en cambio de esa enseñanza serán liberados. El profeta en esta ocasión nos enseñó la importancia de procurar la sabiduría y el conocimiento. En otra ocasión, el profeta alayhi salatu wassalam una vez entra en la mezquita y en esa mezquita habían dos grupos de personas. Un grupo se estaba dedicando en el zikr, estaba alabando a Allah subhanahu wa ta'ala, y el otro grupo estaba procurando el conocimiento. El profeta personalmente se dirigió hacia el grupo que estaba hablando sobre el conocimiento, se sentó con ellos y nos mostró la importancia del conocimiento
En otras palabras, el profeta dice, "Innama bu'istu mu'alliman", yo he sido enviado hacia ustedes como un profesor. Otro cambio especial que se realizó por la llegada del profeta alayhi salatu wassalam fue las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala. Las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala cambiaron a través de la virtud del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Antes, en las épocas anteriores, ¿cómo eran los castigos de Allah azza wa jalla? Las personas, los pueblos, cuando se negaban de los profetas, Allah los castigaba por mayor, en común los castigaba a ellos. Y hemos escuchado la historia del faraón, fueron ahogados. De la misma forma, la historia de Lut, la historia de Hud, la historia de Saleh, la historia de Nuh alayhi salam, fueron ahogados todos en común. Cuando llegó el profeta sallallahu alayhi wa sallam, el profeta alayhi salatu wa salam le pidió a Allah, y Allah menciona en el Sagrado Corán, pésimas, severamente habían sido castigados los anteriores. En un versículo, Allah azza wa jalla dice, "Man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut." Allah cuando castigaba, se refiere a los israelitas, Allah los convertía en puercos, en cerdos, en monos. Esos eran los castigos de Allah. Y después de este castigo ya se cortaba el linaje para siempre. Cuando llegó el profeta le pidió a Allah, "Oh Allah, que mi pueblo y la gente que van a venir después de mi llegada no sean castigadas de la forma que fueron castigados los anteriores." Allah aceptó la súplica del profeta y Allah dice en el Sagrado Corán, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Oh profeta, mientras que tú estés, tus enseñanzas estén, no vamos a castigar a la gente después de ti de la forma que castigábamos a la gente anteriores. Es la misericordia del profeta alayhi salatu wasalam hacia toda esta humanidad. Y fue la virtud del profeta que esos árabes que Allah azza wa jalla los menciona en el Sagrado Corán, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, que profundamente estaban extraviados, perdidos en la oscuridad. Solo en un periodo de tiempo, por la llegada del profeta alayhi salatu wasalam, se convirtieron en los mejores. Y Allah dice, "Kuntum khayra umma." Ahora Allah lo está apreciando a esos mismos que estaban totalmente perdidos. El profeta alayhi salatu wasalam, por su virtud, lo convirtió en los mejores y son alabados en el Sagrado Corán. Esta fue la misericordia del profeta alayhi salatu wasalam hacia este umma. La misericordia del profeta hacia las mujeres. ¿Cuál es el valor que tenían las mujeres en las épocas primitivas, antes de la llegada del profeta sallallahu alayhi wasallam? No tenía ningún valor. Se narra que una mujer, cuando entraba en su periodo, estaba totalmente aislada. O sea, tenía que vivir como en una cuarentena, como una persona que tenga el COVID hoy en día. No puede hablar con nadie, no se puede sentar con nadie. Esa es la situación que tenía que vivir la mujer antes del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Aislamiento completo durante el periodo menstrual. Cuando llegó el profeta alayhi salatu wasalam, el profeta elevó el valor de las mujeres, la dignidad de las mujeres. Y el profeta dice, "Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli." El mejor entre ustedes es el que mejor trata a sus mujeres. Si todo el mundo te certifica que eres el mejor, pero tu familia no certifica tu buen tratamiento, no eres el mejor en la palabra del profeta alayhi salatu wasalam. "Khayrukum khayrukum li ahli." El mejor entre ustedes es el que mejor trata a sus mujeres. Y luego dice, "Wa ana khayrukum li ahli." Yo soy el que mejor trato a mis mujeres. El Sagrado Corán recitó el profeta alayhi salatu wasalam el versículo, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Traten a sus mujeres bondadosamente. El otro versículo dice el profeta, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." El profeta alayhi salatu wasalam dice que las mujeres son una protección para ustedes, como son ustedes una protección para sus mujeres. Y a través de sus esposas, el profeta alayhi salatu wasalam nos enseñó que una mujer durante su periodo no se debe de separarse y no se debe de apartarse, la familia no la debe apartar hacia un aislamiento. El profeta vivió con Aisha radiyallahu ta'ala anha y tomaba del mismo lugar del cual tomaba Aisha radiyallahu ta'ala anha, bebía agua del mismo lugar. El profeta alayhi salatu wasalam bebió agua y vivió con sus mujeres aún estando en su periodo menstrual. Claro, hay limitaciones, pero no se debe aislar a una mujer. Esa dignidad que tiene una mujer en el Islam proviene de la misericordia del profeta alayhi salatu wasalam.
Misericordia del profeta hacia las niñas. Las niñas en las épocas anteriores, ¿qué valor tenía? Era una vergüenza el nacimiento de una niña. Se sentía una vergüenza en la comunidad y la gente por esa vergüenza, ellos llevaban a sus hijas hacia la soledad y la enterraban vivas. El profeta alayhi salatu wassalam enseñó el valor de una niña y dice en los relatos, el que tiene niñas en la familia y las educa hasta que se casen en el día del juicio final, esas mismas niñas lo van a salvar del infierno. Ese es el valor que le dio el profeta alayhi salatu wassalam a las niñas. El valor la misericordia del profeta alayhi salatu wassalam hacia los menores y hacia los mayores. Dice el profeta en un relato, el que no es compasivo con los menores y el que no respeta a los mayores no es entre los míos. Hoy en día, queridos hermanos, una reflexión. Hoy en día, en muchos países que nosotros a esos países no consideramos países desarrollados, países avanzados en la medicina, en la tecnología, pero una reflexión que nos lamenta, que nos lastima, es la abundancia de ancianatos. ¿Por qué ancianatos? ¿Qué necesidad hay de instalar ancianatos en un país? ¿Acaso no tiene el mayor, el viejo, el padre que hizo todo el esfuerzo y crió a su hijo, que el hijo lo sirva hasta su muerte? Y esos países le están dando una alternativa para los viejos, que en vez de sacarlos por las calles, mejor que vivan en el ancianato y nosotros nos encargaremos de ellos. ¿A dónde están los valores de los mayores? ¿A dónde están los valores, el respeto, la dignidad de los viejos? Esto no lo van a encontrar en los musulmanes que siguen las doctrinas del profeta alayhi salatu wassalam. No lo van a enviar nunca a los ancianatos, porque no solo es un deber sobre los hijos, sino que es una responsabilidad y es una obligación que sirva a sus padres hasta el último momento de la vida. Esta enseñanza y este valor y la dignidad de los mayores que nos enseñó el profeta alayhi salatu wassalam, no los vamos a encontrar ni en los países avanzados, países europeos. No vamos a encontrar esta dignidad que el profeta le dio a los mayores y a los ancianos. Esta es la misericordia del profeta hacia los ancianos. De la misma forma, la misericordia del profeta hacia los trabajadores. ¿Qué es lo que dice el profeta? Páguenle el monto y la cuota a los trabajadores antes que se les seque el sudor. Este es el dicho del profeta alayhi salatu wassalam al respecto de los trabajadores. Y en otro relato dice, aquel jefe y aquel patrón que maltrate a su trabajador, en el día del juicio final, yo me encargaré de luchar su caso contra ese jefe. En el día del juicio final, el que va a tomar el caso, el abogado de esos trabajadores que se enfrentaron con injusticias de parte de sus jefes, el profeta sallallahu alaihi wasallam se va a encargar de sus casos en el día del juicio final para que se les devuelva su derecho. De la misma forma, misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia los enemigos, estos incrédulos de la Meca que sacaron al profeta, expulsaron al profeta alayhi salatu wassalam de la Meca después de pasar 10 años en Medina, en un lugar donde los muhajirin, los inmigrantes, no tenían nada. Después de 10 años, cuando llega el tiempo de la conquista de la Meca, si hubiéramos sido nosotros, ¿cómo hubiera estado caliente nuestra sangre, llena de venganza para vengarnos de ellos si hubiera sido otra persona así? Pero el profeta alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tan misericordioso, que el profeta alayhi salatu wassalam, con toda la humildad, totalmente humildemente entra en la Meca, tiene la cabeza agachada, humildemente, y le dice a la gente de la Meca que les voy a decir lo mismo que le dijo el profeta Yusuf a sus hermanos: La tasriba alaykum al-yawm, idhabu wa antum tulaqa. No hay presión sobre ustedes, pueden vivir libremente, todos están liberados. Esa es la misericordia del profeta alayhi salatu wassalam hasta con sus enemigos. Y queridos hermanos, como les dije, que no solo con los seres humanos, sino que hasta con los animales, el profeta alayhi salatu wassalam nos enseñó cómo convivir con los animales. Una vez el profeta alayhi salatu wassalam estaba caminando y se acerca un camello hacia el profeta y se queja ese camello de su jefe.
El profeta alayhi salatu wasalam llama al jefe y le dice al jefe que estás maltratando al animal. ¿Acaso no tiene el derecho el animal que seas bondadoso con él? El profeta le dice a él que le estás dando menos para comer y beber y le estás poniendo más carga al animal. Y después le dice, el profeta le llama la atención, le dice, convivan con los animales bondadosamente. Este es el gran profeta, queridos hermanos, que si nosotros hablamos sobre nuestro amado profeta, sallallahu alaihi wasallam, las tintas se van a secar, pero las alabanzas del profeta, alayhi salatu wasalam, no se va a acabar. El profeta no escribió una autobiografía, Hasta el día de hoy, profesores, especialistas, están escribiendo al profeta alayhi salatu wasalam, se están secando las tintas, pero las palabras, la apreciación, las alabanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam no se han acabado. El profeta alayhi salatu wasalam no se tomó una foto, no reconocemos la foto del profeta alayhi salatu wasalam, pero realmente el profeta alayhi salatu wasalam convive en nuestros corazones, convive en nuestras prácticas, convive en nuestras acciones. Ese es el gran profeta. Hoy en día, en el Facebook, en el YouTube y en las redes sociales, uno solicita a los oyentes que se le haga like y que se suscriban. Un gran profeta, por otro lado, Allah nos dio a nosotros, que nunca nos pidió, pero nos presentó una vida tan clara y tan bella que automáticamente 2 billones de personas siguen las doctrinas de ese gran profeta que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido. Qué lástima sería que nosotros, a pesar de tener este gran profeta, que en el día del juicio final, el último punto, Allah Azza wa Jalla dice: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Allah Azza wa Jalla dice que en el día del juicio final, cada uno estará preocupado de él mismo. El padre se va a alejar del hijo, el hermano se va a alejar de su hermano, los hijos se van a alejar de sus padres, la esposa se va a alejar del esposo y el esposo se va a alejar de su esposa. Cada uno, cada uno estará preocupado de él mismo. ¿Qué sucederá conmigo? ¿Cómo será mi rendición de cuentas? ¿Acaso Allah me perdonará o no? Solo una persona, hasta los profetas, todos los profetas van a decir: Ya Rabbi nafsi, nafsi, Ya Rabbi nafsi, nafsi. Oh Allah, mi vida. Oh Allah, mi salvación. Oh Allah, mi salvación. Solo será una persona que nos recordará a nosotros en el día del juicio final. Y en vez de decir Ya Rabbi nafsi, nafsi, irá al frente de Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi ummati. Nos recordará a nosotros en el día del juicio final. Ese es el profeta que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido. Qué lástima sería que después de tener este gran profeta, nosotros no amemos al profeta sallallahu alaihi wasallam, no sigamos las doctrinas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Realmente sería una gran pérdida para nosotros. Por esta razón, queridos hermanos, hermanas oyentes, reconozcamos al profeta sallallahu alaihi wasallam, amemos al profeta alaihi salatu wasalam, sigamos las doctrinas del profeta alaihi salatu wasalam y recordemos que todo lo que nos ha enseñado el profeta nos asegura el éxito tanto en esta vida como en la vida eterna. Que Allah Azza wa Jalla nos dé la oportunidad de cumplir con los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam y a través del cumplimiento de sus doctrinas quiera Allah que tengamos el éxito tanto en esta vida como en la vida eterna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.